Bienvenidos a Bienestar Animal. Nos encontramos en el 8º Congreso Ganadero del Paraguay, en donde vamos a estar conociendo sobre el tema del estrés calórico en ganado bovino, junto con la doctora Luisa Cáceres. El tema de presentación corresponde a la detección y probabilidad de presentación de este fenómeno del estrés calórico en el ganado bovino a través del estudio de la evolución de un indicador que es el ITH o índice de temperatura y humedad durante los últimos 30 años. Es un título un poco largo ciertamente, pero básicamente lo que buscamos reportando este indicador del ITH para ver cómo nos afectó y también cómo podemos predecir que nos va a estar afectando el estrés calórico en el Paraguay, tanto refiriéndonos a la ganadería bovina de carne como de leche. Para iniciar, estos son datos que básicamente lo que buscan es llegarnos a imaginar cuánto nos afecta este fenómeno del estrés calórico en la ganadería bovina. En primer lugar, sabemos que el estrés calórico, también llamado estrés térmico o ambiental, es uno de los principales impactos que tiene el clima sobre la producción ganadera. Sabemos también de que las vacas lecheras son particularmente vulnerables o susceptibles a este fenómeno, pero también lo es el ganado bovino de carne, como vamos a estar viendo a más detalle, y también lo son otras especies pecuarias, particularmente la especie avícola y porcina, sobre todo por el elevado metabolismo que tienen. Este fenómeno provoca cuantiosas pérdidas, vamos a ver que son pérdidas millonarias, ya sea de forma directa o indirecta. Tan solo para que llevemos a imaginar, en los Estados Unidos en el año 2019 se estimaron pérdidas de hasta 900 millones de dólares, principalmente por pérdidas productivas que provoca este fenómeno. Y tengamos en cuenta que no es solamente un fenómeno que entonces afecta a los productores primarios, sino que también si tenemos menor producción ganadera, obviamente afecta también a la industria o a toda la cadena de valor. Empezando entonces por la primera, que es la sección conceptual, son muchas las definiciones ciertamente que existen del estrés calórico, y la más sencilla, pero a la vez la más completa, es la dada por Rivier y Rives en el año 91, que hablaba de que esta es una situación en la que los animales se encuentran expuestos y también en que ellos reaccionan a agentes estresores, que en este caso son agentes o factores climáticos. Principalmente cuando hablamos de estrés calórico se tienen que dar dos condiciones principales, que son las altas temperaturas y el alto porcentaje de humedad relativa del ambiente. También podemos ver entonces de que este ITH es el indicador que nos está reflejando cuando el estrés calórico afecta al ganado, en este caso el bovino, como vamos a estar viendo, provocando una serie de respuestas que por un lado son respuestas fisiológicas, alteraciones en el comportamiento y en los indicadores productivos. Allí pueden ver del lado izquierdo, esa es una captura de pantalla de una aplicación bastante interesante, por ejemplo, que está desarrollando el INTA de Argentina, donde en tiempo real, fíjense ustedes, no se ve tan bien, pero dice 34 grados Celsius y 79% de humedad, que eso arrojaría un resultado de ITH en torno al 79, y con eso nos está indicando de que el ganado bovino ya estaría padeciendo un grado elevado de estrés calórico. Y sobre todo, fíjense la aplicación que incluso en tiempo real está arrojando estos datos y en forma georreferenciada, es decir, que un ganadero fácilmente puede tener esta aplicación en sus teléfonos celulares y estar viendo ese tipo de datos. Ahora bien, decimos que el estrés calórico tiene como causa el elevado ITH o índice de temperatura y humedad. Esas son las causas ambientales, pero también es importante señalar de que no solamente en este caso importa un elevado ITH, sino que también hay que ver los días de afectación del ganado y las horas. Por ejemplo, la literatura señala de que
el estrés calórico puede producir una merma de entre el 40 incluso al 75% de la producción de leche en ciertas razas como la Holstein, que son más susceptibles, pero incluso minuto a minuto y hora a hora se van viendo esas pérdidas como de entre 300 a 500 ml por hora. Entonces también importa la cantidad de días y la cantidad de minutos y horas que el ganado esté afectado. Ahora bien, en el centro del slide pueden ver una ecuación. Esta es una ecuación donde básicamente vemos que el ITH considera para su cálculo dos factores climáticos principales que son, como decía, la temperatura ambiental y el porcentaje de humedad relativa. Esta ecuación puede ser mucho más compleja, incluso se pueden considerar otros factores como la velocidad del viento, la intensidad de radiación, etc. Pero estas son las ecuaciones más sencillas. La primera fue desarrollada por el Dr. Wiersma en Arizona hacia la década del 80-90 y esta que estamos viendo específicamente fue la desarrollada por Valtorta y Gallardo en el año 96 y que fue la que utilizamos como base para el estudio que hicimos del ITH en el Paraguay durante los últimos 30 años. Ahora bien, todos los ITH que nosotros podamos calcular, por ejemplo que obtengamos un valor de 72, 73, etc., podemos ubicarla en esta matriz, la tablita de abajo, donde por un lado podemos ver del lado izquierdo cómo va aumentando el porcentaje de humedad relativa y de arriba a abajo cómo va aumentando la temperatura ambiental, por ejemplo de 20 a 40 y la humedad de 30 a 80 grados. Entonces, de acuerdo a esto podemos calcular el ITH o ubicarlo donde recae en la matriz y decimos de manera general que cuando tenemos un valor de ITH de hasta 72, no debemos superar ese umbral, aunque según los autores también este umbral puede ser variable. El ganado en teoría se encuentra en un estado de termoconfort, es decir, allí no gana ni pierde calor, no se ve trastornado en sus funciones. Cuando superamos ese umbral de 72, que sería allí donde están los ITH verdes, ya hablamos de que el ganado estaría presentando un estrés calórico leve. En amarillo, superando el ITH de 78, un estrés calórico moderado. Por encima, en los ITH naranja, por encima de 89, ya el ganado estaría presentando estrés calórico severo. Y cuanto más esto se acentúa, el animal tiene probabilidad de padecer de golpes de calor e incluso la muerte. Según el ITH que podamos calcular, también hay grados de estrés calórico. Fíjense, la tablita de arriba es una estimación realizada por el INTA de Argentina nuevamente para la provincia de Buenos Aires. Y para el caso del ganado bovino, como decimos que es particularmente susceptible, desde un ITH 68, disculpen que vaya señalando pero no funciona el cursor, entonces, desde un ITH 68 ya se puede presentar, según estos autores, estrés calórico en el ganado lechero que es particularmente vulnerable. Y vemos que para el caso del ganado bovino de carne, esto recién se da a partir de un ITH de 75, donde tendríamos estrés leve, con un ITH de 79, un estrés moderado, y cuando llegamos a ITH de 84 o más en el ganado de carne, ya tendríamos entonces un estrés calórico severo. Y todo esto, por supuesto, decíamos que se traduce en diversas alteraciones, tanto productivas como etológicas o de comportamiento en el animal. Vean ustedes abajo, según los grados de estrés, entonces se van describiendo cuáles son los signos, los síntomas y los distintos comportamientos que va a tener el ganado. Como sabemos, el ganado rumiante en condiciones de confort tendría que pasarse la mayor parte del tiempo alimentándose y rumiando, entre un 60-80% del tiempo, pero entonces cuando se presenta algún caso de estrés calórico, como en este caso del leve, el animal ya necesita, por ejemplo, permanecer echado, estar en superficie con el suelo o con una superficie un poco más fresca o fría, como para perder calor.
Luego, en el caso de estrés moderado, ya podemos observar de que disminuye el consumo de alimento, la producción, etc. En los casos de estrés severo, aparte de todo ello, ya empezamos a notar la respiración acelerada que se denomina taquipnea o jadeo. Incluso podemos ver en casos más extremos ya el tialismo o la salivación que presentan estos animales. Y por último, los de alto riesgo ya serían los casos próximos al golpe de calor y la muerte de los animales. Profundizando un poco más en estas pérdidas económicas, hay estudios interesantes en cada país. Por citar algunos, en Estados Unidos se vio de que este fenómeno disminuye aproximadamente en 1 galón, que casi son 4 litros de leche, ¿verdad? Y eso implica $3 por día por animal lechero. En Argentina, sobre todo, se está caracterizando las pérdidas en el ganado de carne, donde se ve que la conversión alimenticia y la ganancia de peso es menor, y a lo largo del ciclo trae pérdidas asociadas en torno a $30 por cabeza por animal, cabeza o animal. Y en el caso de Paraguay, ya empezamos a tener también estudios interesantes como este de La Rosa, que se lanzó en este año 2021. Él es docente de la Universidad Nacional de Concepción y de la Facultad de Ciencias Veterinarias también de la filial de Concepción, donde no se ve tan bien, pero voy a ir explicando. Ellos evaluaron el porcentaje de preñez vía inseminación artificial en 2 lotes. El lote 1 era sin una aclimatación o sin sistemas de ventilación, aspersión, etcétera, como para mitigar o disminuir el estrés calórico. Y el lote 2 ya es un ganado aclimatado. No se ve tan bien, pero como podemos imaginar, siempre este lote 2 que estuvo aclimatado presentó mayor porcentaje de preñez en comparación al lote 1. Y por otro lado, siempre vamos a ver que las cruzas presentaron mayor porcentaje de preñez en relación a la Holstein pura. Ahora sí, ya entramos a la segunda sección. Lo anterior simplemente era para que podamos imaginarnos cuán importante o cuán grande es el impacto que ocasiona el estrés calórico en la ganadería bovina, como decimos, tanto de leche como de carne. Este es un estudio que estuvimos realizando en el año 2017 con financiamiento de la Agencia Financiera de los Estados Unidos, que es el USAID, y las agencias específicamente contratadas para el trabajo fueron, por un lado, el IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y la agencia Agdivoca. Era un proyecto denominado de preparación ante riesgos y desastres, y lo que hicimos básicamente en él era analizar los datos de temperatura y humedad para de esa forma calcular según la fórmula mostrada el ITH que se tuvieron registradas en 19 estaciones meteorológicas del país. Estas 19 estaciones meteorológicas, ustedes pueden ver ahí localizadas del lado izquierdo, ¿verdad? En esos puntitos rojos que tratan de indicar el georreferenciamiento de esas estaciones. Y de esa forma, esas 19 estaciones cubrían 16 de los 17 departamentos. El único departamento del cual no obtuvimos datos es el que está vacío ahí, en color un poco blanco, que es el de Cordillera. Después la cobertura o los datos meteorológicos fueron de todos los demás departamentos. Hay que decir que la mayoría de estos departamentos contaban con datos de 30 años. Es una serie temporal bastante interesante, son muchísimos datos, ustedes pueden ver ahí en la última columna de la N precisamente. Hay estaciones que tienen 20.508, eso significa de que son 20.508 datos de distintos momentos de registro, tanto de la humedad como de la temperatura. Y poco más de las estaciones meteorológicas, las que ustedes pueden ver así en color más claro o celeste, turquesa. Esas son las 4 únicas de las 19 estaciones que solo tuvieron 15 años de datos completos. Al analizar esos datos de humedad, temperatura y el ITH, lo que pudimos notar es que 4 departamentos del país, que precisamente es preocupante, son los mayores tenedores de ganado,
Fíjense los departamentos del Chaco y también el departamento de Concepción, los que están marcados en un color rojo un poco más estridente o llamativo, fueron los departamentos con ITH superior a 72, es decir, que en promedio el ITH de esos departamentos fue superior al umbral de 72 que indicábamos en los 30 años de estudio. Fíjense ustedes que el departamento de Alto Paraguay es el que presentó hasta más de 15 años. Imagínense ustedes, analizamos 30 años y la mitad de esa serie temporal evidencia que el ganado tuvo estrés calórico de este tipo leve. Los otros departamentos que están marcados en colores granate son aquellos que tuvieron entre 10 a 15 años de estrés calórico en toda la serie temporal que analizamos. Y estos otros que son los más naranjas tuvieron hasta 10 años de estrés calórico. Entonces vemos que realmente este fenómeno fue bastante frecuente en el país durante toda la serie temporal analizada. Conocíamos así la primera parte de cómo el ganado bovino reacciona ante la temperatura y humedad elevada, así también de cómo afecta la misma a la producción. Estamos de regreso para seguir conociendo sobre el impacto económico y fisiológico que acarrea el estrés calórico tanto en ganado bovino de carne y leche. Si hablamos de estrés calórico severo, es decir, recordemos cuando este ITH supera los 78, aquí lo interesante es ver un poco que el departamento de Boquerón y el departamento de Concepción, que son los colores más rojos, fueron los que presentaron entre 4 a 5 años de estrés calórico severo de este tipo en el ganado bovino, seguido por los otros departamentos granate que serían Alto Paraguay, Presidente Hayes y Central, que presentaron entre 2 a 3 años de estrés calórico severo. Los otros departamentos, los naranja, tuvieron entre 1 a 2 años, por ejemplo, lo que es San Pedro, Guairá y Paraguarí, en tanto que los demás departamentos presentaron hasta 1 año, los que están de un color un poco más claro. Y llamativamente el departamento de Amambay y lo que es Alto Paraná no presentaron este tipo de estrés calórico severo. Si tuviéramos que ver toda esta distribución de datos de los 15, 30 años, lo interesante es ver o comparar cómo en algunas estaciones meteorológicas, fíjense ustedes en la de Concepción, por ejemplo, que era la más afectada, ¿verdad? Uno de los departamentos más afectados. Eso ustedes pueden verlo en la tabla del lado derecho. Fíjense cómo casi todo está marcado en un color rojo estridente a granate, porque esos son todos los episodios mensuales. Por ejemplo, si vamos al primer año, que fue el 86, durante el mes de enero y diciembre hubo estrés calórico severo, y los colores granates indican los meses en que se tuvo estrés calórico de tipo leve. Y en contraste, para compararlo, podemos ver del lado izquierdo, esa es la distribución mensual de los episodios en el caso de la estación de Adrián Jara, que decimos era la de la gerencia en el departamento de Alto Paraguay. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Es mucho cálculo, ciertamente es un poco tedioso a veces, pero nos sirve para poder calcular la probabilidad de presentación, es decir,
Si esto se siguiera comportando como en esos últimos 15 a 30 años de datos, esta sería la frecuencia de presentación mensual de estrés calórico en el ganado bovino del Paraguay. Tomemos como ejemplo el departamento de Concepción, porque decimos un departamento ganadero por excelencia y por lo que vimos también uno de los más afectados por este fenómeno. Fíjense, esta primera columna de 1 al 12 representan los meses del año, de enero a diciembre, y en las siguientes columnas se va presentando el porcentaje de probabilidad de que se presente un ITH, en este caso superior a 72, es decir, donde ya podemos decir que hubo estrés calórico al menos leve en el ganado. Y es muy interesante ver que en los primeros meses del año, es decir, de enero a marzo, como también de noviembre a diciembre, hay un 100% de probabilidad de que se presente estrés calórico en el ganado bovino. Claro, la probabilidad es como tirar la moneda, ¿verdad? Puede haber un 100% de probabilidad y que no se produzca, puede haber un 5% de probabilidad, pero que sí se produzca el fenómeno. Pero esto lo que nos lleva a reflexionar es de que hay una alta probabilidad de que siguiendo esta tendencia o el comportamiento histórico, sigamos teniendo alta frecuencia mensual de episodios de estrés calórico en el Paraguay. 10 días del mes, 20 días del mes, imagínense todo lo que eso implica desde el punto de vista de las pérdidas productivas y económicas para nuestra ganadería nacional. Y todo esto al final, las tablitas tan tediosas se traducen en mapas de riesgo, como las que ustedes pueden ver del lado izquierdo, que estaban disponibles en el servidor con ese link de abajo, en la dirección de la página de meteorología e hidrología de la DINAC, porque estos son datos oficiales. Esto es todavía más interesante porque son ya mapas más actualizados que está elaborando el CEA, el Departamento Técnico del CEA. Los mapas de riesgo que ellos están presentando, fíjense en la parte superior, esos colores, donde aparece la graduación. Si tuviéramos colores verdes nos indicaría de que el estrés calórico no se está presentando en el ganado de carne. Si tuviéramos amarillo como esto de los mapas de abajo, nos indicaría de que ya hay estrés calórico leve. El color naranja nos habla de estrés moderado y el rojo en este caso de estrés severo. Entonces fíjense ustedes que también ellos, de acuerdo a los pronósticos de humedad y de temperatura, ya están prediciendo la presentación de este fenómeno en el ganado bovino de carne del Paraguay y que el umbral es un poquito superior al que nosotros estábamos diciendo de 72, porque acá hablan de 74. ¿Por qué? Porque están utilizando datos del INTA de la Argentina. Entonces, lo ideal sería que en el futuro ya estemos generando estos mismos mapas, pero con datos locales. Pueden ver ustedes el contraste, fíjense ustedes los mapas de arriba que están casi todos en color rojo, es decir, indicando estrés calórico severo en el ganado, son datos pronosticados para el mes de febrero de este año. O sea, si nos guiáramos por estos mapas, estuvo muy pronosticado el estrés calórico severo en el ganado de carne del Paraguay. Y los mapas de abajo son del mes de abril. Imagínense ustedes, en pleno otoño seguimos teniendo episodios moderados a leves de estrés calórico en el ganado bovino de carne. Y para ir finalizando, no quisiera extenderme mucho más, pero como conclusiones, basándonos netamente en estos estudios que hicimos de la humedad y la temperatura, los cálculos de ITH durante los últimos 15 y 30 años en el país, lo que podemos decir de momento es que el estrés calórico ha sido un fenómeno bastante frecuente en la ganadería nacional y también esto suele coincidir, si ustedes se fijan, con las declaraciones de olas de calor que hay en el país. Las olas de calor tampoco tienen una definición meteorológica muy exacta, siempre hay que definirlo también a nivel local, pero normalmente hablamos en nuestro medio de olas de calor, que son fenómenos que persisten al menos 3 días con temperaturas mayores a 25 grados Celsius y humedades relativas superiores
a los 60 grados. Entonces, vimos que durante este tiempo de presentación de estrés calórico, generalmente también se declaraban olas de calor en el país. En segundo lugar, vimos que este fenómeno ha sido muy frecuente y muy intenso. Hablábamos de episodios de estrés calórico de leve a severo, y eso es muy fácil decirlo, pero yo no me llego a imaginar todas las pérdidas económicas que esto trajo detrás en estos 15 a 30 años. Y por último, es muy interesante, como les decía, disponer de tantos datos. No es fácil en Paraguay conseguir 15, 30 años de datos diarios, para que se imaginen. Y eso nos permite, como dijimos, hacer pronósticos o probabilidades mensuales con bastante seguridad o robustez técnica, para ver entonces si se va a presentar estrés calórico en nuestra ganadería bovina nacional. O bien, también nos sirve para analizar el comportamiento histórico de estas variables. Por ejemplo, mucho se habla siempre del impacto que tiene el ganado en el cambio climático, pero nunca es un poco al revés, ¿verdad? Nunca hablamos del impacto que tiene el clima sobre el ganado, y precisamente este estrés calórico junto a las sequías sean los fenómenos climáticos que más afecten a la ganadería bovina del Paraguay. Esa es una hipótesis bastante interesante de ir estudiando también. En cuanto a las recomendaciones, entonces, vemos que el estrés calórico es un tema serio. Ya no está solo en la literatura, estamos padeciendo este fenómeno y vamos a seguir teniéndolo muy probablemente si seguimos la tendencia histórica. Entonces es hora de empezar a visualizar este problema dentro de las políticas públicas. Tuvimos el plan de ATP o de aumento de tasa de procreo, tuvimos programas de control de enfermedades infectocontagiosas, la aftosa, la brucelosis, y es hora también de pensar un poco en cómo abordar esta problemática que, como les decía, puede traer grandes pérdidas económicas asociadas a la ganadería nacional. Fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación ganadera. En primer lugar, para la caracterización local. Como les decía, en otros países ganaderos de la región, Argentina, Brasil, ellos ya están estudiando las variables fisiológicas de acuerdo a cada grado de temperatura, cada grado de humedad que se incrementa, en cuanto se incrementan las variables fisiológicas, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, la temperatura rectal, cuánto eso causa mermas en la reproducción, en la producción de leche, etc. Entonces nos hace falta también ese tipo de estudios a nivel de Paraguay. En segundo lugar, estimar un poco esas pérdidas económicas asociadas. Esto también es un tema de investigación bastante interesante de abordar. ¿Cuánto nos cuesta cada día de estrés calórico, de merma de producción de cada litro de leche o de cada kilo de carne? Difundir y aprovechar la información agrometeorológica. Esa un poco es también una gran reflexión. De nada nos sirve a nosotros, los productores, si es que esa información agroclimática está ahí colgada o está registrada, pero si no se difunde, si no se calcula el ITH a partir de la temperatura, de la humedad del ambiente, si no nos envían pronósticos para la gestión de riesgos. Y por último, así como dicen los pensadores, a grandes problemas, grandes soluciones también, tenemos que ver cómo afrontar esta problemática del estrés calórico en el país. En los últimos 30 años se ha notado cómo el estrés calórico ha afectado de manera significativa al Paraguay, pero en mayor medida a la zona del Chaco paraguayo y al departamento de Concepción, por lo que es fundamental mitigar los efectos que este genera. Y así cerramos una edición más de Bienestar Animal.